Bienvenidos de nuevo a su canal, Jesucristo nuestro eterno Salvador. Continuamos con el capítulo 9. No temeré a la destrucción. No temerás mortandad que en medio del día destruya. Salmos 91 del 5 al 6. La cuarta categoría del mal es la destrucción. La destrucción engloba los males sobre los cuales la humanidad no tiene control. Esas cosas son el mundo ignorantemente llama actos de Dios. Tornados, inundaciones, granizo, huracanes o incendios. Dios nos dice con mucha claridad que no hemos de temer la destrucción. Esos desastres naturales no vienen de Dios. En Marcos 4:39, Jesús reprendió a la tormenta y se calmó por completo. Eso demuestra que Dios no es autor de tales cosas. De otro modo, Jesús nunca había contradicho a su Padre, reprendiendo algo enviado por él. No hay lugar en el mundo donde pueda usted ir y estar seguro de toda esta destrucción, de todo desastre natural. Nunca podemos anticipar lo que podría llegar cuando menos lo esperemos. Pero sin importar dónde esté usted en el mundo, Dios dice que corra a su refugio, donde no tendrá usted temor de la destrucción, no se acercará a usted. Nuestra nieta Yolena y su esposo Held Adams estaban emplazados en Turquía justamente antes de que se declarara la guerra de Irak. Poco antes de su llegada a Turquía, Yolena comenzó a trabajar como salvavidas en una piscina. Un día, a finales de junio, comenzó a oír un fuerte ruido que sonaba muy parecido a un avión rompiendo la barrera del sonido. Entonces todo comenzó a temblar. Todo el mundo a su alrededor comenzó a sentir pánico cuando el agua salpicaba la piscina por un terremoto que más adelante se supo que fue de 6.3 en la escala de Richter. Los nadadores intentaban desesperadamente salir del agua para encontrar algún lugar seguro, mientras que los niños se aferraban a Yolena y gritaban de miedo. Por todas partes la gente gritaba, pero Yolena dijo que ella sintió que una paz y una calma descendieron sobre ella. Comenzó a orar en voz alta, rogando que la sangre de Jesús cubriera la base de la fuerza aérea y de las personas que estaban allí. De repente, todos a su alrededor se quedaron callados y escucharon su oración. Nadie en la base resultó gravemente herido, pero unos apartamentos que estaban justamente a 5 minutos de distancia se derrumbaron. Más de 1,000 personas murieron en el terremoto. Hale estaba en el trabajo cuando vio un muro del edificio desplomarse totalmente y caer en la calle. Yolena y Hale habían estado orando todos los días por la protección del Salmo 91 sobre su casa y ciertamente dio resultado. La base sufrió muchos daños estructurales, la oficina de correos y el gimnasio quedaron totalmente perdidos y muchas de las casas fueron destruidas. No solo las que quedaron destruidas, sino también muebles, televisores, aparatos estéreos, causando literalmente miles de dólares en pérdidas. Debido a las grandes grietas causadas por el terreno, se podría ver que las paredes de muchas de las casas. En una de las casas estaba un bloque de distancia de Yolena y Hale. La escalera se había separado por completo de la pared. Su milagro fue de que, aparte de la diminuta grieta encima de una de las puertas, no hubo ningún daño en su casa ni en ninguno de sus muebles, mientras que muchos de sus amigos tuvieron que trasladarse de sus casas mientras eran reparadas. Yolena y Hale no tuvieron que pasar por nada de eso. Dios quiere que tomemos en serio su promesa de que no temeremos la destrucción, no se acercará a nosotros. Los peligros de la destrucción pueden llegar rápidamente y a plena luz del día, por tanto debe usted conocer sus promesas del pacto. Un día Jack y nuestro hijo Bill estaban quemando rastrojos sin saber que había un viejo tanque de gas enterrado en la parte trasera de nuestra propiedad. Como puede imaginar, cuando el fuego llegó al pozo del gas, literalmente explotó, enviando fuego en todas las direcciones y incendiando un campo de hierba cercano. Inmediatamente el incendio quedó fuera de control. Con ninguna tubería de agua en aquel entonces, Jack y Bill luchaban inútilmente.
El barril de agua que tenían en la parte trasera de su furgoneta ni siquiera hizo mella en las llamas. Viendo el incendio se estaba acercando peligrosamente a otros campos que estaban en las casas cercanas, Jack se apresuró a ir a la casa para llamar a los bomberos y enviándome a mí a encontrarme con los bomberos en el cruce de caminos para que no se perdieran, y regresó al lugar solo para descubrir que el incendio había cesado. Bill, que parecía que había estado trabajando en las minas de carbón, estaba sentado en un árbol intentando recuperar el aliento. Jack dijo: «¿Pero cómo pudiste extinguir el fuego?» «No había manera». Las siguientes palabras de Bill: «Clamé a Dios», lo dijeron todo. También usted puede ser librado de la destrucción en el día. Para esos días que están fuera de control, Dios siempre está ahí. ¿Sabía que todo mal conocido por el hombre encaja en una de esas 4 categorías que hemos mencionado en los capítulos del 6 al 9, versículos del 5 al 6 del Salmo 91? Terror, flechas, peste o destrucción. Y lo increíble es que Dios ha ofrecido liberación de todos ellos. Dios ha dicho en su palabra que no tendremos temor de terror, flechas, peste o destrucción. Esas cosas no se acercarán a nosotros si moramos a su abrigo y habitamos en su sombra. Este salmo no está lleno de excepciones o de vagas condiciones, como si intentase dar a Dios una salida o una excusa para no cumplir sus promesas. Más bien es una valiente afirmación de lo que Él quiere hacer por nosotros. Podemos recibir cualquier cosa que Dios haya provisto. El secreto está en saber que todo para lo cual Dios ha hecho provisión está claramente detallado y definido en la palabra de Dios. Si puede usted encontrar un lugar donde Dios lo ha ofrecido, puede tenerlo. Nunca es Dios quien lo retiene. Su provisión ya está ahí esperando ser recibida. Dios es fiel a todas las promesas que Él ha hecho. Él no creó al hombre y después lo dejó solo. Cuando Él nos creó, automáticamente se hizo responsable de cuidar de nosotros y cumplir nuestras necesidades. Y cuando Él hace una promesa, Él es fiel a lo que ha prometido. Este salmo parece edificarse sobre una promesa a la siguiente. Los hombres son juzgados por su fidelidad a su propia palabra. Los verdaderos hombres solo son tan buenos como su palabra. Dios es más fiel que incluso el más confiable de los hombres, porque Él tiene la capacidad de llevar a cabo su palabra. La fe no es una herramienta para manipular a Dios para que Él le dé algo que usted quiera. La fe es simplemente el medio por el cual aceptamos lo que Dios ya ha puesto a nuestra disposición. Nuestra meta tiene que ser renovación de nuestra mente, hasta cuál grado que tenemos más fe que en la palabra de Dios, que en lo que percibimos con nuestros sentidos físicos. Dios no hace promesas que estén fuera de nuestro alcance. Cuando el Señor comenzó a mostrarme por primera vez que estas promesas a mi mente aún luchaban con ¿cómo puede ser esto? Dudas. Él me llevó a una parte de su palabra que ayudó a hacerme libre. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que venzas cuando fueres juzgado. Romanos 3, del 3 al 4. Dios nos está diciendo que, aunque haya algunos que no creen, su incredulidad nunca anulará las promesas de quienes sí creen. Pablo en Romanos, citando en el Antiguo Testamento, nos da un importante recordatorio de lo que escogemos creer y confesar nos hará prevalecer durante un tiempo de juicio. Si las promesas de protección en toda la palabra de Dios y especialmente si nuestro pacto en Salmo 91, que enumera en un salmo todas las formas de protección disponibles, podríamos sentirnos bastante presuntuosos si por nosotros mismos pidiéramos a Dios que nos protegiera de todas las cosas enumeradas en estos últimos 4 versículos. Repase los capítulos del 6 al 9 de este libro. De hecho, probablemente no tenemos la valentía de pedir toda esta cubierta,
pero Él ofreció esa protección para que nosotros, aún antes de que tuviéramos la oportunidad de pedir.